Perfecto, creo que ya inició. Ok, muy bien. Entonces, la centrifugación, si quieren igual pueden ingresar aquí o la pueden ir siguiendo como la voy presentando yo la pizarra, pues. Entonces les decía que la centrifugación va a ser un proceso ahora distinto que nosotros vamos a ver de separación, parecido más o menos a lo que es la sedimentación, nada más que ahora la variante que vamos a tener es que vamos a regirnos por una fuerza centrífuga, ya no tanto por una fuerza gravitatoria, sino ahora va a ser una fuerza centrífuga, es decir, una fuerza inercial, vamos a llamarla así, fuerza inercial, para que las partículas se puedan separar o los sólidos. Entonces, al final de cuentas, chicas, son procesos que les digo una vez más, requiero de, vamos a llamarlo una fuerza. Por eso son mecánicas, porque al final de cuentas yo voy a considerar algo que me va a indicar, vamos a llamarle una acción. Y ese algo que me va a indicar una acción para que se puedan separar todos, absolutamente todos mis sólidos o componentes de una mezcla, pues van a ser las fuerzas, ¿ok? Por ejemplo, sedimentación, habíamos visto que era fuerza gravitatoria porque como tal se van a ir para abajo. También habíamos visto que puede haber acción de fuerza de empuje o también, en este caso, pues fuerza centrífuga, fuerzas inerciales. ¿Ok? Al final de cuentas, dentro de una centrífuga, yo siempre les digo, ahorita vamos a ver la centrífuga tubular, que es la que se aborda principalmente dentro del curso. Vamos a ver su funcionamiento principalmente. Más o menos el mecanismo para que se lo imaginen es este de aquí que les tengo en la parte de abajo. Esta de aquí, chicas, chicos, es la altura de la centrífuga. De la centrífuga. ¿Ok? Y necesito que guarden bien estos datos más que nada para que nosotros los vayamos identificando. Si se dan cuenta, dentro de adentro, nosotros tenemos algo que se llama, déjenme hacer un poquito más grande, el dibujito. Tenemos lo que es un tubo de, vamos a llamarle alimentación, ¿ok? Entonces este de aquí va a ser mi tubo de alimentación. Es por donde va a entrar toda la mezcla o lo que no se separó de sedimentación o lo que voy a separar. Entonces este es mi tubo de alimentación y el tubo de alimentación va a tener un diámetro, ¿ok? Pero pues ese diámetro lo vamos a considerar como radio al final de cuentas porque dentro de las fórmulas y dentro de los cálculos me piden que yo tenga en consideración los radios. Entonces este de aquí va a ser mi R1, ¿ok? Para en cuestiones de fórmulas, ahorita vamos a ver cuál es este SR1, pues es el de alimentación. Ok, fíjense bien, hagan de cuenta, yo ingreso a mi centrífuga con un caudal de agua, así vamos a ponerle caudal H2O, que era el anterior que no se había separado por, acuérdense, sedimentación, va a entrar por mi tubo de alimentación y va a tener un efecto ciclón esto más o menos. Entonces hagan de cuenta que va a entrar aquí más o menos, fíjense bien, y va a salir ya un líquido, acuérdense que habíamos visto como tal clarificado, ¿ok? Líquido clarificado, LC, fluido clarificado, ¿ok? ¿Y qué va a pasar dentro de este proceso? Pues las partículas medianas, ya habíamos visto que en sedimentación pues se separan las partículas más grandes por tamaño de densidad y por peso. Pues al final de cuentas las partículas medianas se van a quedar almacenadas a un ladito de la centrífuga, ¿ok? Aquí hagan de cuenta están las partículas medianitas. Ahora sí, recuerden que siempre las partículas más chicas me van a costar un poco más de trabajo. Entonces, esto se debe a que, pues, vamos a hacer ya más adelante uso de membranas o de filtración. Entonces, recuerden, sedimentación principalmente para partículas grandes, sólidos grandes, la parte de centrifugación para medianas. Aunque también se pueden separar algunas, vamos a llamarle pequeñitas, ¿ok? Pero pues siempre y cuando tengan las características correspondientes. Y pues les decía, las partículas pequeñitas van a estar aquí alrededor, queriéndose entre separar y no, ¿ok? Para eso yo les quiero pasar un video, chicos. Es un video muy didáctico, se los voy a mandar al grupo. Ya los que no tomaron la clase de hoy, pues ya se lo perderán el contexto. Se los voy a mandar para que lo vean. Es un TikTok que vi justamente ayer en la noche y me quedé pero maravillado, maravillado de la forma en la que se puede explicar la centrifugación con ese video. Entonces, ya se está mandando al grupo de WhatsApp
Y a ver, déjenme ver si lo puedo proyectar por aquí. A ver, aprovechando de una vez. Entonces, se los voy a proyectar aquí yo. De todo, no, que creen que no me deja. Bueno, quiero que lo vean pues. Vean ese video que les mandé ahorita al grupo de WhatsApp. Es algo más o menos así el proceso de centrifugación. Hagan de cuenta, es la monja que está en la feria con gire, y gire, y gire, y gire. Hagan de cuenta que la monja es la partícula más pequeña. Entonces, esa es la que no se va a separar y todas las que están al ladito son las que sí se están separando, las medianitas. Entonces, algo más o menos ocurre dentro de este proceso. Quiero que lo vean y quiero que lo chequen, por favor. Ahorita que ustedes están ahí en el grupo de WhatsApp, sucede más o menos así el proceso. Entonces, la monja es la más chiquita, la que no se va a separar, que les digo, son al final de cuentas todos estos puntitos rojos que les estoy tratando yo de poner dentro de la centrífuga, ¿ok? Y pues el que está brincando ahí, el Pennywise, no sé qué sea, es el que entre sí quiere sedimentar y no quiere sedimentar. Perdón, el que sí quiere centrifugar y no quiere centrifugar. Y al final de cuentas, las partículas, les digo, medianitas y grandes, pues son las que sí se van a separar, son las que están al ladito girando, que están sentadas. Entonces, eso es lo que sucede en el proceso de separación, ¿ok? Eso es así como tal, así una descripción, vamos a llamarle gráfica, pero así se lo van a aprender, así se lo van a aprender. Van a ver que, les digo, es una forma en la que lo van a ver así toda la vida y no se les va a olvidar. Bueno, entonces sale el líquido clarificado. Dentro de, ahora sí ya me regreso a la pizarra, ya regresense aquí a la pizarra. Yo voy a tener otra componente, fíjense bien, que es esta de aquí, ¿ok? Va a ser el radio de separación, ¿vale? En este caso va a ser donde se va a llevar a cabo la separación. De un lado entra la alimentación y del otro lado va a haber una separación, un radio de separación, que les digo es donde yo quiero que se queden mis partículas al ladito, así como las de color verde y las de color amarillo que les puse aquí. Entonces ese radio de separación, pues es al final de cuentas donde se van a quedar almacenadas mis partículas. Entonces ese radio de separación va a ser R0, ¿vale? No sé si hay alguna duda, pregunta del funcionamiento de una centrífuga tubular. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, pero ¿me puedes repetir qué era QH2O? ¿Era la entrada? La entrada de agua, ajá. Acuérdense, me voy a regresar aquí tantito a la página anterior. Aquí lo había puesto, fíjense bien. Aquí está. Ay, Dios, aquí no lo puse, pero fíjense bien. Esta de aquí, aquí donde estoy yo presentando, chicos. Voy a borrar esta y voy a poner aquí QH2O, que era la salida de agua, que al final de cuentas ya tenía pocos sólidos. Ajá, la de sedimentación. El agua que sale de sedimentación por lo regular pasa a centrifugación. Entonces les digo que esa salida de sedimentación la podemos abordar como la entrada a la centrifugación. Ajá, entra mi caudal, mi flujo de agua, y les digo, me sale un líquido clarificado. Ese sí lo pusimos aquí. ¿Ok? Entonces, más que nada, para que vayan siguiendo la secuencia del día de ayer, les digo, proceso de sedimentación, entra un flujo de agua contaminada, sale una recolecta de sólidos, aquí, y pues sale al final de cuentas un flujo de agua que ya no tiene sólidos o que tiene una menor cantidad de sólidos. Les decía, estos sólidos, pues por lo regular tienden a ser los grandes, los que sedimentan. Entonces, de los grandes que sedimentan, ahora nos pasamos a los medianitos, como quien dice, para que se centrifuguen y se separen. ¿Ok? ¿Sí queda más o menos claro? Sí, ¿Ya? gracias. Perfecto. Entonces, fíjense bien, la característica de la centrífuga tubular y de todas las centrífugas que vamos a trabajar, pues principalmente va a ser es que vamos a tener un régimen laminar, ¿ok? Régimen laminar. ¿Alguna de ustedes tiene idea de por qué se ocupa régimen laminar y no otro tipo de régimen? Régimen laminar. Solamente aquí vamos a tener régimen laminar. Fíjense bien, les voy a explicar por qué. Porque acuérdense que vimos en el ejercicio pasado de centrifugación, que por cierto estuvo bellísimo, que había una partícula que sí sedimentaba, y esa partícula que sí sedimentaba se daba precisamente por el régimen transitorio.
¿ok? Porque ocupábamos ley intermedios de Allen. Pero aquí en régimen laminar, nosotros acuérdense, para separar partículas pequeñas, pues vamos a ocupar el régimen laminar para partículas sólidos, vamos a llamarle, pequeños y medianos, ¿ok? Entonces, lo que no se separó por sedimentación, pues lo vamos a separar al final de cuentas por centrifugación principalmente. ¿Ok? Entonces solamente va a haber un régimen aquí, va a ser el régimen laminar. Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que vienen siendo las fórmulas. Para ello, pues yo voy a tener que conocer, fíjense bien, lo que es una velocidad gravitatoria. ¿Por qué es importante conocer la velocidad gravitatoria? Porque al final de cuentas se rigen dos fuerzas, la fuerza centrífuga y lo que sería lo contrario a la centrífuga, pues la velocidad gravitatoria, es decir, aquella fuerza o aquella velocidad que no me permite que mis partículas se separen por acción de la gravedad. Entonces, la velocidad gravitatoria yo la voy a nombrar como una V subíndice G. ¿Ok? Esta velocidad gravitatoria va a estar determinada por la siguiente expresión. Velocidad gravitatoria va a ser directamente proporcional al producto de la gravedad, densidad del sólido o de partícula, menos densidad del fluido, por el diámetro de partícula o de sólido al cuadrado entre 18 veces la viscosidad elevada al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, haciendo análisis dimensional de unidades, fíjense bien, tengo unidades de gravedad, metros sobre segundo cuadrado, densidad, kilogramos sobre metro cúbico, por metro cuadrado, que es la unidad de mi diámetro. Acuérdense, el diámetro yo lo estoy midiendo en metros. Entonces, al yo pasarlo metros cuadrados, diámetro de partícula cuadrado, pues al final de cuentas se queda en esas unidades, metros cuadrados, entre la viscosidad. Pero como mi viscosidad está al cuadrado, acuérdense que es kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado, segundo al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto lo cerramos. ¿Ok? Fíjense bien. Metro con metro, metro cúbico, entre metro cúbico se me va. ¿Ok? Ahora, segundo cuadrado con segundo cuadrado se me va. Me queda al final de cuentas metros con este metro, kilogramo, kilogramo. Me queda metros sobre segundo en las unidades. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esta es la velocidad gravitatoria. Ahora, por ejemplo, si yo quiero tener ahora sí la otra parte, sería una velocidad centrífuga, yo voy a tener que usar esta formulita que me van a dar dentro de, pues al final de cuentas, este proceso, centrífuga. ¿Ok? Y la velocidad centrífuga nosotros la vamos a describir con la letra W, ¿vale? Así más o menos. W va a ser igual a 2 por pi por n. Ahorita les voy a explicar qué es esta n entre 60. Donde n es el número de, vamos a llamarle número de RPM, de revoluciones por minuto, de la centrífuga. De la centrífuga, ¿ok? Y esta RPM, pues yo la tengo que convertir al final de cuentas a, recuerden, metros, perdón, ya me estoy equivocando. ¿Ok? W, fíjense bien, la velocidad centrífuga. Como yo aquí tengo un factor de conversión, el factor de conversión es todo esto. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que, si me dan revoluciones por minuto y aplico esta fórmula, las unidades van a ser radianes sobre segundo, o también conocido como revoluciones por segundo. O al final de cuentas, 1 sobre segundo. Cualquiera de estas tres, pues son las que le corresponden vamos a llamarle, a la velocidad centrífuga, ¿ok? Fíjense bien, vamos a poner un ejemplo. Y más con nada para que ustedes lo conozcan. Si me dan una N de 150 revoluciones por minuto, RPM, recuerden, RPM son revoluciones por minuto, yo voy a hacer la conversión, fíjense bien. La conversión para una velocidad centrífuga, fíjense bien, va a ser igual a 2pi por las 150 RPM
Como es por minuto, lo divido. Un minuto tiene 60 segundos, entonces vamos entre 60. Y esto al final de cuentas me va a dar unas RPS o 1/segundo, pero solamente involucrando, les digo, la parte de mi operación. ¿Cuál es esa parte de mi operación? El 2pi por 150 entre 60. Háganlo y me dicen cuánto les da, por favor, chicas. Dos por pi por 150 entre 60. A mí me dio 15.70. Igual. 15.7. Perfecto, entonces fíjense bien, así es como se hace la conversión. Si a mí me dan mis RPM, pues ya nada más las meto dentro de la fórmula de velocidad centrífuga y al final de cuentas obtengo ya la parte de la W, ¿vale? Mi velocidad centrífuga. Esto de aquí, les digo, es mi velocidad centrífuga. No sé si haya dudas, preguntas, chicas, chicos. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Entonces, a mí siempre me van a dar revoluciones por minuto, siempre, 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 siempre. ¿Ok? No es como que, ay, te van a dar revoluciones por hora. A lo mejor y sí, pero digo, por lo regular, siempre en ejercicios de este tipo, revoluciones por minuto, ocupamos este factor de conversión y obtengo revoluciones por segundo. ¿Ok? Ahora, pues ya vamos a tener otra fórmula que se llama lo que es aceleración centrífuga. Les digo, a mí en lo personal me gusta un poquito más explicar así las fórmulas porque las voy desglosando. Más que estén en la presentación hay todas, pero bueno, déjenme poner aquí 3. Aceleración centrífuga. Aceleración centrífuga. Centrífuga. ¿Ok? Y por ejemplo, en aceleración centrífuga, vamos a ver. La fórmula para aceleración centrífuga va a ser aceleración centrífuga es igual al radio de separación, R0, por mi velocidad, vamos a llamarle centrífuga o angular, también se le conoce, elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, unidades de la aceleración centrífuga, al ser una aceleración es metros sobre segundo, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a ver si efectivamente es igual. Unidades del radio son metros. ¿Ok? Aquí le voy a poner R0, las unidades de mi radio de alimentación, que multiplica a la velocidad angular al cuadrado. Entonces, la velocidad angular al cuadrado es 1/segundo al cuadrado, como lo habíamos dicho. Entonces, esta de aquí es de la velocidad angular al cuadrado. Y pues me dan estas unidades de aceleración. ¿Ok? ¿Para qué es importante conocer la aceleración centrífuga? Para ver cómo avanzan mis partículas por cada segundo. ¿Qué distancia avanzan mis partículas por cada segundo que pase? ¿Ok? Y más bien, más que una distancia como tal, sería cuánto aumenta, pues. O sea, cuánta distancia recorren en total. O sea, para que más o menos den una idea, cuál es el cambio o la variante de la distancia que recorren mis partículas, mis sólidos, dentro de la centrífuga, ¿ok? Hablando ya en un término radial. ¿Por qué en término radial? Porque mis partículas aquí no van a tener como tal, vamos a llamarle una trayectoria recta, ¿no? Si no, pues ya voy a tener involucrado algo como se llama efecto ciclón, ¿no? Que va a hacer que mis partículas giren, 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 algunas se separen y al final de cuentas obtenga lo que es un líquido clarificado. Entonces, aceleración centrífuga va a ser igual a mi radio de alimentación por la velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Tenemos otra fórmula. La otra fórmula va a ser la velocidad centrífuga, ¿ok? Velocidad centrífuga. ¿Ok? Entonces son 3 velocidades principales. La velocidad centrífuga, pues va a ser la de separación. ¿Qué velocidad necesito para que mis partículas, mis sólidos se separen? Entonces la velocidad centrífuga yo la voy a describir como V subíndice C, ¿ok? Y esta velocidad centrífuga, vamos a tener la fórmula aquí, va a ser igual a mi diámetro de partícula al cuadrado por la diferencia de densidades, densidad de partícula menos densidad de líquido, entre 18 veces la viscosidad, que multiplica a mi aceleración centrífuga, ¿ok? Entonces, esta de aquí
Pues principalmente va a tener las unidades, como les decía, como es una velocidad, vamos a tener metros sobre segundo. Vamos a hacer análisis dimensional. Diámetro de partícula al cuadrado, metros cuadrados. Por densidades me queda kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entre la viscosidad, que es kilogramo metro segundo, que multiplica a la de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y veo cuánto me queda aquí, por ejemplo, para una velocidad. Veo que metros se elimina con un metro de aquí, me queda un metro, kilogramo, kilogramo, metro se va, y se me va un segundo con un segundo, entonces me queda metro sobre segundo en las unidades, ¿ok? Y al final de cuentas les digo, esta fórmula de la velocidad centrífuga me va a ayudar a conocer cuál es la velocidad que necesito para poder separar pues la cantidad de sólidos que ingresan. ¿Ok? Ahora, dentro de este concepto de las, vamos a llamarle centrifugaciones por centrífuga tubular, voy a tener algo que se llama el número de gravedades. Número de gravedades. ¿Ok? ¿Y qué es el número de gravedades? Vamos a llamarle una fuerza centrífuga, pero pues esta fuerza centrífuga más que nada va a estar implícitamente hablando en términos relativos, ¿ok? ¿A qué me quiero referir con esto? Hagan de cuenta, por ejemplo, para que se den una idea, en el error, nosotros sacamos, por ejemplo, error porcentual, error relativo, entonces, por ejemplo, es como si fuera el error relativo, ¿no? El número de gravedades es una fuerza centrífuga relativa que voy a tener que calcular para, al final de cuentas, conocer cómo va a trabajar mi centrífuga, si efectivamente tiene buenas gravedades o habrá que cambiar de centrífuga. Entonces, estas gravedades, nosotros las vamos a medir como las Gs, ¿ok? Por ejemplo, una centrífuga de tantas Gs es buena para separar tantos sólidos, sí o no. Y ahorita vamos a ver ciertos parámetros para poder identificar si mi centrífuga efectivamente con el número de gravedades, o se los voy a poner aquí, es una fuerza centrífuga relativa. Voy a ponerle aquí Fc relativa. Y va a tener esta fórmula que se las voy a anotar aquí abajito. Fuerza centrífuga relativa, así se lo voy a poner FCR, va a ser igual a la aceleración centrífuga entre la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Fuerza centrífuga, aquí la voy a poner aquí. Fuerza centrífuga entre fuerza gravitatoria. Porque si no se ve aquí. Fuerza gravitatoria, ¿no es cierto? Va la fuerza centrífuga en la parte de arriba entre fuerza gravitatoria. ¿Ok? Y esto va a ser igual a radio de alimentación por la velocidad angular al cuadrado entre la gravedad. ¿Ok? Y fíjense bien, esto al final de cuentas, mediante una operación y mediante conociendo algunos datos, la deducción de fórmula, que es la que nosotros vamos a ocupar, que está en el Tejeda y en el Jankoplis, o en el IBARS incluso, me dice más o menos así, va a ser igual a 1.118 por 10 a la menos 3 por el radio de alimentación por el número de revoluciones por minuto al cuadrado. ¿Ok? Y esta de aquí, chicos, esta última es la que nosotros vamos a ocupar para las gravedades. ¿Ok? Al final de cuentas, recuerden, las unidades de esto no van a ser como tal metros por revolución por minuto, sino van a ser las Gs. ¿Ok? Entonces, más que nada, las G son las gravedades, las cantidades de gravedades que mi centrífuga va a tener para ver si efectivamente una separación es viable o no. ¿Ok? Ahora, dentro de este mismo concepto de gravedades, nosotros tenemos otros cálculos. ¿Ok? Dentro de esos cálculos vamos a obtener lo que viene siendo caudal 100%, ¿vale? Y este caudal 100% se le conoce también como caudal máximo, ¿ok? Caudal 100% o caudal máximo, ¿ok? Entonces, este es el ideal principalmente para poder separar todas las partículas, ¿ok? El caudal 100%, el caudal máximo, ¿ok? Entonces, vamos a poner que lo ideal es la separación de todas las partículas, ¿ok? Entonces, al yo separar, pues principalmente todas las partículas, tengo que tener mi 100%, mi máximo.
Entonces, lo ideal es separar todas las partículas en este caudal máximo. Es decir, nosotros si se daban cuenta, como entraba cierto caudal, a veces no sedimentaba. ¿Por qué? Porque la velocidad era mucha. Entonces, aquí como el régimen va a ser laminar, pues aquí tengo que calcular ese caudal 100%, caudal máximo, para separar todos los sólidos que al final de cuentas se presenten dentro de mi fluido que va a entrar, ¿ok? Ahora, pues este caudal 100% nosotros lo vamos a calcular principalmente en base a ¿qué? A la partícula más pequeña, ¿ok? Siempre lo vamos a calcular en función de los sólidos más pequeños, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me sale, vamos a llamarle una mezcla de dos sólidos, tengo unos que son más grandes que otros, entonces siempre el caudal 100% lo vamos a sacar en función de los sólidos más pequeños, o vamos a ponerle la partícula más pequeña, que al final de cuentas es lo mismo, más pequeña. ¿Por qué la más pequeña, chicas, chicos? Porque recuerden que los más pequeños son los más pesados de separar. Entonces, al ser más difíciles de separar, pues como es mi caudal 100%, es como que lo que sería ideal para separar todos los sólidos. Y si yo quiero separar los que más trabajo me van a costar, lo voy a sacar en función de las partículas más pequeñas, de los sólidos más pequeños. Aquí no como tal de los medianos, sino de los más pequeños, para que en base a esos pequeños que yo tenga, pues pueda obviamente ya tener un parámetro de referencia. Si los pequeños se centrifugan, obviamente los medianos también. Y también los grandes que no alcanzaron a sedimentar. Entonces yo necesito tener este caudal 100% máximo para poder separar todos los sólidos en... Una duda, ¿es mi internet o qué onda? Ya, perdón, me fui tantito, pero ya regresé. Le digo que este Telmex, pero sí se escuchó más que nada lo del caudal 100%, chicas o chicos. Sí, que debía ser muy grande, ¿no? Pues para que se pueda capturar a las partículas más pequeñitas. No, el caudal 100%, fíjate, no debe ser tan grande. No, al contrario, el caudal 100% debe de ser el ideal, pues, para que me entiendan esto. Ah, Es bueno. pequeño porque acuérdate que vamos en régimen laminar, ¿ok? Y en régimen laminar lo que nosotros buscamos es que las partículas más pequeñas o los sólidos más pequeños se separen. En sedimentación veíamos algo igual. O sea, por ejemplo, para los sólidos más grandes, me voy a regresar tantito a la de sedimentación para que vean. Creo que era la presentación 2. A ver, déjenme ver. Pues fue el ejercicio de ¿Dónde? ayer, ¿no? Que le aumentaste ceros a las décimas. Exactamente. Tal cual. Exactamente, algo más o menos parecido. El caudal disminuye, o sea, en base de que el caudal disminuya, mis partículas pueden sedimentar siempre y cuando sean pequeñas. Por ejemplo, fíjate bien, a ver, aquí está. Por ejemplo, mira, si lo vemos en términos de sedimentación, para régimen laminar pueden sedimentar las partículas más pequeñas y de densidad similar a la del líquido. Pero sin embargo, ayer como se nos presentaba la de régimen transitorio, bueno, entonces estas partículas pues son un poquito más grandes, ¿ok? Y en régimen turbulento, si todas las pusiera yo en régimen turbulento, son partículas grandes, son partículas densas, que al final de cuentas sí sedimentan. Porque ayer veíamos que la de ley intermedia, que son sólidos un poquito más medianos, sí bajaban, sí sedimentaban, sí se separaban, y las más pequeñas no. Entonces, lo ideal es tener esto. ¿Puede ocurrir lo contrario? Sí, efectivamente, sí puede ocurrir lo contrario. Entonces, les digo, el caudal 100% es la entrada de sólido, perdón, la entrada de fluido junto con sólidos que yo necesito darle a mi centrífuga para que yo pueda separar las partículas en general, o sea, hace todas. Es como que el ideal, pues, el que yo necesitaría, pues, para que todos estos sólidos se puedan quedar almacenados. Aquí vamos a ponerlo al ladito. ¿Ok? Así como lo tengo aquí en mi cursor para que lo vayan siguiendo dentro de la centrífuga tubular. Estos sólidos que se van quedando al final de cuentas dentro de las paredes de la centrífuga. Ajá. Y recuerden, como el régimen es laminar, entonces yo busco que se separe todo hasta lo más pequeño. ¿Ok?
Entonces, porque ya habíamos visto que en sedimentación el régimen laminar aplica para la ley de Stokes y la ley de Stokes es para los sólidos más pequeños, entonces, pues más que nada para eso. Y lo vamos a sacar en función de las partículas más pequeñas. Si me dan, como les decía, una mezcla de partículas, por ejemplo, partícula 1, partícula 2, sólidos 1, sólido 2, 2. Bueno, pues ya puedo yo calcular y puedo determinar cuál sería ese caudal para que todas esas partículas se puedan separar. Y ese caudal 100% va a estar dada por dos fórmulas principales, ¿ok? El caudal 100%, ¿ok? O el caudal máximo va a ser igual y va a ser una formulota medio larga. Entonces, no se me espanten aquí, vamos a irla desglosando. Va a ser igual a la diferencia de densidades, densidad de partícula menos la del fluido, por el diámetro de partícula al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, por pi, por la diferencia del radio, vamos a llamarle de separación, al cuadrado menos el radio de alimentación al cuadrado, por la longitud o la altura de la centrífuga. Esta longitud o altura de la centrífuga habíamos quedado que era esta de aquí, L, ¿ok? Y todo dividido entre 18 veces la viscosidad por el logaritmo natural de el radio, vamos a llamarle de separación, entre el radio de alimentación. Y esta de aquí, chicas, es la fórmula que yo voy a tener que ocupar para calcular mi caudal 100, el caudal máximo. Esta es la primera fórmula. Ahora, otra fórmula un poquito más desglosada. Si ustedes se dan cuenta, chicas, chicos, yo puedo extraer aquí una parte de la fórmula. ¿Qué parte de fórmula puedo extraer? Esta de aquí, fíjense bien. Esta que les estoy poniendo aquí entre puntitos. Y esta de aquí, al final de cuentas, viene siendo lo que es la velocidad gravitatoria. ¿Ok? Entonces, yo puedo conocer con la velocidad gravitatoria estos términos que tengo dentro de mi fórmula. Y mi caudal 100%, si lo reescribo, o mi caudal máximo sería igual a la velocidad gravitatoria por todo ahora sí lo que queda al ladito de lo que yo punteé. ¿Qué es lo que yo punteé? La velocidad angular al cuadrado por pi por la diferencia de radios, el de, vamos a llamarle separación al cuadrado, menos el radio de alimentación al cuadrado, por la longitud de la centrífuga entre, vamos a llamarle la gravedad por el logaritmo natural de mis radios, ¿ok? Entonces, yo reescribiendo les digo la fórmula, me queda en estos términos para que yo lo pueda calcular y determinar. Por eso les digo, sugerencia para bioseparaciones mecánicas es tener un buen formulario, ¿ok? Más que nada para, les digo, términos de estos cálculos, pues poder más o menos saber qué es lo que voy a calcular. Y eso es lo complicado realmente de esta materia, que luego las fórmulas se se dispersan mucho. ¿A qué me refiero con que se dispersan mucho? A veces los maestros tienden a dar los desarrollos de las fórmulas y entonces eso complica mucho. O sea, por ejemplo, si yo les doy desarrollo de fórmula del caudal 100%, pues ya van a ver que es pesadísimo. Pero al final de cuentas lo que nosotros vamos a requerir son la fórmula final, o sea, lo que yo necesito. Entonces es lo que ya les estoy dando como tal. Ya como tal aquí les digo, no tiene sentido darles todo el desarrollo de fórmula porque pues ya ocupamos esta directo. Entonces les decía unidades de caudal, pues son metros cúbicos por segundo, ¿sale y vale? Entonces sí ya queda más claro todo esto, chicas, chicos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esto para mi caudal 100%. Ahora fíjense bien, vámonos ya a mi parámetro que yo voy a tener que ocupar para poder determinar si efectivamente va a haber separación o no va a haber separación. Vamos a tener principalmente varios parámetros, el de los tiempos y el de la velocidad. Para ello yo necesito conocer la velocidad de separación. Velocidad de separación. Y entonces, conociendo esta velocidad de separación, yo voy a determinar si en este caso velocidad de separación, aquí lo voy a poner, V sub índice S, debe de ser mayor, esta velocidad de separación debe ser mayor que la velocidad de centrífuga del líquido, que la velocidad de centrifugación del líquido.
¿Ok? Entonces, si mi velocidad de separación, fíjense bien, velocidad de separación es mayor, vamos a ponerle mucho mayor a la velocidad de centrifugación, entonces sí va a haber separación. Sí hay separación. Sí hay separación. ¿Ok? Entonces esto es lo que principalmente tenemos que determinar. ¿Cómo es la fórmula para velocidad de separación? Vamos a ponerla aquí abajito. Velocidad de separación va a ser igual, velocidad de separación, al caudal, fíjense bien, en este caso, ¿qué caudal vamos a considerar? Caudal 100% entre el área total de la centrífuga. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a calcular esa área de la centrífuga? Fíjense bien, vamos a poner caudal 100% entre pi por radio, fíjense bien, ¿cuál va a ser el radio? R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado, ¿ok? Entonces, si a mí me piden el área de la centrífuga, AZ va a ser igual a pi por la diferencia de los radios. Radio, en este caso, va a ser el de separación al cuadrado menos el radio de alimentación al cuadrado, ¿vale? El grande menos el pequeño para poder conocer, al final de cuentas, tanto el área de la centrífuga como la velocidad de separación, ¿vale? Que es B subíndice S. Y entonces, si yo obtengo esto, al final de cuentas, ¿qué creen? Que sí va a haber separación, ¿ok? Y les digo, esto sería todo de la parte de velocidad de separación. Ahora, también vamos a tener tiempo de residencia y tiempo de separación. Y en base a eso también vamos a poder determinar si hay separación o no. Entonces, fíjense bien, vamos a tener 8, que es el tiempo de residencia. Tiempo de residencia. Acuérdense, el tiempo de residencia va a ser el tiempo en el que van a estar mis partículas o mis sólidos dentro de la centrífuga ahora. ¿Ok? Es el tiempo que yo tengo al final de cuentas, ¿no? Tiempo de residencia, el tiempo que tengo. Tiempo de separación, el necesario, ¿ok? Si mi tiempo de separación es menor al tiempo de residencia, sí va a haber separación, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Tiempo de residencia. Lo que yo tenía como TR, ¿vale? Va a ser igual a pi por mi radio, fíjense bien, acuérdense que era el de recuperación, el de separación al cuadrado, menos el radio de alimentación R1 al cuadrado, por la longitud de la centrífuga entre el caudal 100%, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esto me va a dar en unidades de segundos, ¿ok? ¿Por qué? Porque son aquí metros cuadrados, vamos a ponerle metros cuadrados, por metros, metros cúbicos, sería metro cuadrado por metro, metro cúbico, entre metro cúbico por segundo, entonces se cancelan metros cúbicos con metros cúbicos y me quedan los segundos, que al final de cuentas son las unidades de mi tiempo de residencia. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a tener que ocupar para tiempo de residencia, es decir, el tiempo en el que van a estar mis sólidos dentro de la centrífuga, ¿ok? Y se las voy a subrayar aquí con color negro para que la tengan. Y lo importante de esto, les digo una vez más, es identificar si va a haber separación o no y si mi proceso es óptimo. Entonces, al final de cuentas, nada más con estos datos que yo voy calculando paso a paso, pues ya obtengo, les digo, todo. Entonces, por eso les decía al inicio de este curso de bioseparaciones mecánicas, ¿no? La recomendación de bioseparaciones mecánicas aquí es entender el proceso y más que entender el proceso, aplicar absolutamente todas las fórmulas, aunque no te las pidan. A veces siempre es bueno, les digo, aplicar todo para que más o menos veamos si algo nos están pidiendo y nos hace falta o poder, les digo una vez más, calcular pues otros parámetros que dependen de otros. ¿Cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, ahorita vimos que para calcular caudal 100% necesito de la velocidad gravitatoria. Pues ya conociendo velocidad gravitatoria, bueno, pues nada más la multiplico por todo esto para que no se me haga tan pesado, pues toda la fórmula. No sé si vaya quedando claro, si haya dudas, preguntas. O me regreso, no se preocupe, chicas.
Yo tenía duda en el número de gravedades. Se me había ido Ajá. que sí. Entonces esa es como una constante, ¿no? Es una constante, FCR. efectivamente. Ok. Sí, sí, sí. De hecho, fíjense, Gracias. vamos a buscarla. Fuerza centrífuga relativa. Relativa fórmula. Y de hecho aparece aquí, por ejemplo, la RFC o las Gs, la fuerza G, que les decía, las Gs. ¿Cuántas Gs yo voy a tener? Fíjense bien. Es esta formulita de aquí. 1.18. Fíjense bien, también la constante luego me da de 1.12. Como al final de cuentas les digo, son diferentes cálculos. 1.18 por 10 a la menos 5. Entonces, 118, perdón. Entonces les digo, esta es la fórmula principal. ¿Llega a variar algunos decimales? Sí, efectivamente, sí llegan a variar. Pero al final de cuentas, miren, esto es lo que sucede dentro del proceso de centrifugación. Vamos a tener un eje de rotación que es donde va a entrar mi fluido. Va a haber que la fuerza centrípeta, los cuerpos giratorios van a ser al final de cuentas todos esos sólidos que busco separar, ¿no? Y la fuerza centrífuga, fíjense bien, aquí se los voy a poner, este dibujito, que está muy bonito. La fuerza centrífuga va a hacer que se separen, pero también va a haber una fuerza centrípeta, ¿ok? Entonces, esta fuerza centrípeta va a hacer que todo esto ocurra, pues, al final de cuentas, en sentido contrario. Entonces, les digo, este número de gravedades o Gs, pues va a ser más que nada las cantidades de gravedades que yo voy a tener que ocupar para poder, les digo una vez más, separar. Entonces, habíamos dicho que aquí era a la menos 5, no sé por qué le puse a la menos 3, pero déjenme le pongo menos 5, porque sí, es a la menos 5. ¿Ok? Y al final de cuentas, pues es esa fórmula que yo ocupo para calcular, les digo, las gravedades y ver si es óptima la centrífuga que estoy ocupando para poder separar ciertos sólidos con características que pues ya me esté dando mi problema. Entonces, esa es principalmente la fórmula. No sé si ya quedó resuelta la duda. ¿Cómo dijiste la menos 5? A la menos 5, sí es a la menos 5. No sé por qué le puse a las menos 3. Gracias. De hecho, aquí en el formulario también la tengo a las menos 5, pero sí, es a la menos 5, sí. Sí, 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 efectivamente, a la menos 5. Fíjense bien, a la menos 5 y a la menos 5, sí, 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 todo lo tiene a la menos 5. Entonces, bueno, ya por último tenemos el tiempo de separación o el tiempo de, vamos a llamarle tiempo de separación. Sí, vamos a ponerle tiempo de separación, que sería el ideal. Tiempo de separación. Y este tiempo de separación va a estar dado por T, su índice S, ¿vale? Tiempo de separación va a ser igual a, es 18 veces la viscosidad entre mi diámetro de partícula al cuadrado por diferencia de densidades de partícula menos la del fluido por la velocidad angular al cuadrado por el logaritmo natural de, fíjense bien, mis radios, ¿ok? Tanto R0 como R1. ¿Sale y vale? De igual manera, yo aquí puedo extraer ciertas partes de mi fórmula. Fíjense bien. Acuérdense que al final de cuentas, les digo, es parte de construir las fórmulas. Esto 18, viscosidad entre diámetro de partícula por diferencia de densidades. Yo lo puedo considerar como lo siguiente, fíjense bien, tiempo de separación va a ser igual a la inversa de la velocidad gravitatoria entre la gravedad, fíjense bien, por la velocidad angular al cuadrado por logaritmo natural de R0 menos R, perdón, entre R1. ¿Ok? Les digo, al final de cuentas, las dos son fórmulas correctas y pues las unidades me van a dar en segundos. Ahora sí, lo que les decía al inicio. Si mi tiempo de separación, vamos a ponerle aquí, tiempo de separación es, vamos a llamarle mayor al tiempo de residencia, aquí no va a haber separación, no hay separación, no hay separación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me están indicando que para separarme yo ocupo más tiempo del que me están dando. Entonces, si ocurre caso particular aquí, en este caso de que el de separación sea mayor al de residencia, no va a haber separación. Aquí, fíjense bien, ocurre más o menos lo contrario en cuando los tiempos son iguales.
o son parecidos. Si son iguales o son parecidos, aquí sí va a haber separación. Sí hay separación, si mis tiempos son iguales. ¿Ok? Si hay separación. Y, por ejemplo, si mi tiempo de separación es menor al tiempo de residencia, efectivamente también va a haber separación. Para caso particular de centrifugación. Ok, ya vimos que en sedimentación, pues por cuestiones, les digo, de sedimentador, de caudal, pues ocurre que no hay probabilidad de que las partículas en un tiempo igual se sedimenten, sino que se queden pegadas a la pared o al final de cuentas pasen a formar parte del otro caudal de entrada a la centrífuga. Entonces, aquí como tal, pues como ya es una fuerza centrífuga, como lo habíamos visto en el dibujito anterior, pues aquí sí hay probabilidad de que haya separación. Entonces, siempre y cuando mis tiempos sean iguales o el tiempo de separación sea menor, sí va a haber separación. Si es el caso contrario de que mis tiempos, en este caso, son mayores de separación al de residencia, no va a haber separación. ¿Ok? Nada más base a estos parámetros yo me voy a basar para poder identificar si efectivamente va a haber, les digo, separación o no va a haber separación. Ahora, fíjense bien. ¿Qué sigue después de esto? Pues ya que determino si hay separación o no, yo voy a calcular otra cosa. Les digo, son varias fórmulas aquí para centrifugación. ¿Qué es esa otra cosa que voy a calcular? Voy a ponerle 10, va a ser la capacidad volumétrica de mi sedimentador. La capacidad volumétrica, es decir, qué volumen me admite mi sedimentador volumétrica. Y esta capacidad volumétrica va a estar dada por el volumen. Aquí lo voy a poner volumen de la centrífuga, va a ser igual al área, fíjense bien, por la longitud, AZ por longitud. Entonces, esta área Z, habíamos quedado que era la que tenemos arriba, pi por mis radios restándose al cuadrado, ¿ok? R0 al cuadrado menos R1, ¿vale? Recuerden, siempre para acomodar mis radios va a ser el mayor, voy a poner mayor, menos el menor, siempre, ¿ok? Por si no va quedando claro, ¿ok? Y todo esto lo voy a multiplicar por la longitud de la centrífuga, ¿ok? Ahora, como les decía, puede haber ciertos sólidos que a pesar de que yo tenga mi 100% de caudal o mi caudal máximo, no se separen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo estos sólidos o se me presenten este tipo de, o sea, llamarle partículas que no se me separen? Voy a pasar a la siguiente página, chicos, chicas. Le voy a poner fondo. ¿Qué va a ocurrir y qué voy a tener que hacer con este tipo de sólidos que no se separen? Voy a tener que sacar, por último, algo que se llama, le voy a poner aquí, 11, caudal Q50, ¿vale? Caudal 50%, ¿ok? O caudal de corte, también se le conoce, o caudal de corte. Entonces, este caudal de corte me va a ayudar a separar, pues al final de cuentas, todos estos sólidos que no alcanzaron a separarse, ¿ok? En dado caso de que mi caudal 100% no separe del todo a todos mis sólidos. ¿Ok? Por eso les digo, en base al sólido más pequeño vamos a sacar el caudal 50. Ahora, fíjense bien, en base al caudal de tamaño, a la partícula de tamaño medio, partícula mediana, vamos a ponerle más grande, mediana o tamaño medio, yo voy a calcular este caudal de corte. Ahorita vamos a ver en el ejercicio cómo yo lo puedo determinar. ¿Ok? Fíjense bien, en base a la partícula más grande, mediano, tamaño medio. Por ejemplo, si yo tengo dos partículas, una grande y una pequeña, entonces este caudal 50 lo voy a sacar en base a la grande. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo tres partículas, ya vimos que la grande no la voy a calcular aquí, sino voy a tener que ocupar la mediana. ¿Ok? Y la más pequeña, pues para el caudal 100%. Yo tengo una mezcla de diferentes partículas. Bueno, pues saco un promedio entre la 1 y entre la mediana para ver pues cuál consideramos ahí, ¿no? Les digo, al final de cuentas, por lo regular dentro de centrifugación se ven dos tipos de mezclas o incluso tres tipos de mezclas de sólidos, ¿ok?
Y ya en base a esos, pues nosotros vamos a hacer las determinaciones correspondientes. Entonces, este caudal 50 lo vamos a sacar en base a la partícula grande, mediana o de tamaño promedio, ¿ok? Entonces, la fórmula para este caudal 50, de acuerdo al libro del Jankoplis, va a tener la siguiente estructura. Q' es el caudal 50, va a ser igual a velocidad gravitatoria por pi, por mi velocidad angular al cuadrado, por longitud, entre gravedad, por la diferencia de mis radios, elevados al cuadrado, ¿ok? Entre logaritmo natural de 2 veces R0 entre la suma de los radios, R0 más R1. Les digo, nada más es cuestión de aplicar las fórmulas. Ya teniendo todas las fórmulas ahora sí concentradas y ordenadas, nada más es hacerlo y no hay mayor problema. Entonces, estas unidades, como son de caudal 50, son metros cúbicos sobre segundo. Ahorita les digo que hagamos el ejercicio, va a quedar un poquito más claro esto. Entonces, otra forma en la que se pueden encontrar esta fórmula va a ser igual a mi velocidad angular al cuadrado por la diferencia de densidades, tanto la de partícula como la del fluido, por el diámetro de partícula al cuadrado, por el volumen de la centrífuga entre 18 veces. El volumen de la centrífuga ya habíamos visto cuál era también la fórmula para calcularlo. Logaritmo natural de 2 veces R0 entre R0 más R1, ¿vale? Entonces estas fórmulas me las da el libro del Jankoplis. Entonces, estas de aquí van a ser unidades metros cúbicos por segundo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tengo, voy a poner aquí un dibujo de una centrífuga rápido para que más o menos lo vean y lo visualicen bien. Voy a poner aquí una centrífuga, un poquito anchita, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, aquí entra mi, vamos a llamarle, flujo de alimentación. El flujo de alimentación, acuérdense que era QH2O. ¿Ok? Y que tengo como salida un líquido clarificado, ¿ok? Entonces, el caudal 50, supongamos que entran, vamos a llamarle así dos partículas, así va a verlo de manera gráfica, ¿ok? Supongamos que entran dos partículas, ¿ok? Una grande y una pequeña, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la grande pues va a tener más que nada el mismo recorrido, ¿ok? Acuérdense que el recorrido es más o menos así, 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 hasta que sale junto con el líquido clarificado, o si se separa, pues efectivamente, pues se van a quedar aquí al lado, pues esas partículas de ese tamaño, ¿sale y vale? Entonces, chicas, para las grandes, fíjense bien, yo voy a hacer el uso de mi caudal prima, ¿ok? Mi Q prima, mi caudal 50%, ¿ok? Ahora, para las más pequeñas, como estas de aquí, pues yo voy a tener que hacer uso de mi caudal 100%, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, aquí me quedan estas partículas, me quedan aquí, me quedan aquí, me quedan aquí, me quedan aquí, al ladito, se pueden separar, pero tampoco no se pueden separar, o sea, también pueden estar dentro de la salida de mi líquido clarificado. El líquido clarificado, por definición, es como un líquido ya sin mucha cantidad de sólidos, ¿ok? Pero también puede tener y puede haber el caso, y por lo regular sucede, de que, por ejemplo, de aquí de centrifugación, por eso nos pasamos a la parte de filtración o a la parte de membranas, donde les digo, más que un líquido clarificado, así donde de manera visual nosotros podamos ver que ya no tenga sólidos, nos pasamos a un líquido purificado. ¿Ok? ¿Sí queda claro más o menos, chicas, esto que les estoy diciendo del caudal 50? Sí, Ok, entonces sí, este caudal de corte o caudal prima, cualquiera de las tres se lo pueden encontrar, pues va a ser para las partículas grandes en sí, las de tamaño medio. Ok, ahora fíjense bien, dentro de igual centrifugación tengo otra fórmula. Sí, yo sé que son muchas fórmulas, pero más vale de una vez a que digo, de aquí van a salir unos chingones todos en bioseparaciones, se los aseguro. Entonces, les digo, más vale de una vez abordar todo, 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 y que pues, ya al final de cuentas, ya cuando hagamos ejercicio, lo saquemos todo y ya más o menos tratemos de explicarlo. Pero pues, les digo, al final de cuentas, les digo, esto depende también de ustedes. Entonces, yo sé que ustedes le están poniendo mucho empeño a esto y les agradezco mucho. Y pues sé que son vacaciones realmente igual a los chicos que nos están siguiendo por YouTube, pero
pues al final de cuentas les digo, esto nos ayuda mucho a todos. Ahora fíjense bien, vienen dos conceptos ahí un poquito medio abstractos, también de centrifugación. Lo que es área equivalente. ¿Por qué les digo medio abstractos? Porque ni yo los entendí en su momento, pero vamos a tratar de entenderlos ahorita. Fíjense bien, ya después de investigar y después de sumergirme bastante en los libros, pude encontrar la definición así un poquito más entendible de lo que es el área equivalente. El maestro Mario nos decía, el área equivalente, hagan de cuenta que si yo separo, ya una vez que pasa mi proceso de centrifugación, voy a tratar de dibujar aquí la centrífuga. ¿Ok? Hagan de cuenta, aquí está la centrífuga. ¿Ok? Vamos a poner aquí, por ejemplo, todos los sólidos almacenados que se quedan alrededor de la centrífuga. ¿Ok? Y salen. ¿Ok? Me decía el maestro Mario, nos lo decía en clase, el área equivalente es como si nosotros partiéramos la centrífuga. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a partir? Fíjense bien, yo quiero que me pongan un poquito de atención aquí. Si hacemos un corte más o menos así transversal y nos quedara solamente la capa, hagan de cuenta que envuelve al cilindro. ¿Ok? El cilindro de la centrífuga. Hagan de cuenta, por ejemplo, aquí les voy a poner las caras de el cilindro. ¿Ok? Si yo enrollo todo esto, me va a dar un cilindro. ¿Están de acuerdo, chicas, chicos? Sí. Entonces, lo que decía el maestro Mario era lo siguiente. Ya les digo, después de estudiarlo todo un poquito, ya quedó un poquito más claro. El área equivalente 100% va a ser el área que van a ocupar mis partículas. Fíjense bien, se los estoy aquí coloreando, déjenme se los coloreo para que lo vean. Hagan de cuenta, todo eso que estoy poniendo de amarillo, todo eso, es el área que ocupan las partículas que se separaron por caudal 100%. Área que ocupan las partículas que se separaron por el caudal 100%. ¿Ok? Si se separaron por el caudal 100%, bueno, pues toda esta área de partículas, toda esta, aquí, hay un buen de partículas, en función de su diámetro, es como si hubiera una partícula por cada unidad de medición. Todas estas partículas, chicas, chicos, pues al final de cuentas me forman parte de mi área equivalente, ¿ok? En este caso, les digo, tenemos dos, porque hay partículas que se separan por caudal 100 y por el caudal 50, ¿ok? Entonces, ¿queda claro más o menos el concepto, chicas, chicos, de lo que es el área equivalente? Sí, es como lo que tú mostrabas en el video que se iban con, o sea, es por decirlo, sí que se van a las paredes, ¿no? O sea, en el Exactamente. video que mostraste de la monja y las Ese mero. personitas, ¿no? Exactamente, todas esas personitas se van al lado y al final de cuentas, si yo parto mi centrífuga y más o menos la abro, pues el área que ocupen las partículas en base a su diámetro van a ser las del área equivalente. El libro, por ejemplo, tiene esta definición, se las voy a poner aquí para que la tengan de todas formas. Dice el libro, es el área que tiene una centrífuga, la centrífuga vamos a ponerle centrífuga en Q100, perdón, en un caudal 100%, que requiere para separar una cantidad de masa. ¿Ok? Entonces esta es la definición del libro. Para separar una cantidad de masa, esa cantidad de masa pues son las que se separan por caudal 100%. Si fuera caudal 50, ahorita vamos a tener también la fórmula del área equivalente del caudal 50. Entonces, fíjense bien. A de masa. Ok, perfecto. Entonces, el área equivalente, la fórmula va a estar dada por sigma, fíjense bien, 100%.
Esto me indica área equivalente va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por pi por mis radios elevados al cuadrado en resta por la longitud de la centrífuga entre, fíjense bien, gravedad por el logaritmo natural de R0 entre R1, ¿ok? Entonces esto me va a dar en metros cuadrados y esta va a ser la fórmula que yo voy a ocupar para el área equivalente al 100%, es decir, ¿qué área ocupan mis sólidos después de que se separaron? ¿Ok? Más que nada yo quiero que lo vean así. Les digo que está un poquito abstracto el concepto, pero es eso principalmente, o sea, ver qué distancia me ocupan y ver si efectivamente pues la centrífuga en base a su área como tal general que estamos nosotros tratando, pues es óptima para que yo pueda separar cierta cantidad de partículas o de sólidos. Entonces, si veo que mi área equivalente es buena, pues efectivamente puedo ver que se separan los sólidos. Entonces, eso es lo que yo tengo que determinar. Y por último, existe el área equivalente a 50%. Área equivalente. Área equivalente. ¿Ok? Entonces, el área equivalente, habíamos quedado que era 50%, pues va a ser para las de caudal 50. Entonces, fíjense bien, el área equivalente a 50% va a ser exactamente lo mismo, pero con las partículas del 50%. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por pi, por longitud, por la diferencia de radios, nada más que aquí los radios no van a estar elevados al cuadrado, entre, voy a poner aquí abajo, gravedad por logaritmo natural de 2 por R0 entre R0 más R1. ¿Sale y vale? Entonces, al final de cuentas, les digo, yo aplico estas fórmulas y ya conociéndolas, pues veo que efectivamente, pues, forma parte del área, ¿no? O sea, vamos a llamarle esa cantidad de sólidos que se quedan dentro de la capa, vamos a llamarle eh, metro cuadrada de mi centrífuga. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ok? Ahora, fíjense bien, ese es el área que tiene la centrífuga en Q50 que requiere para poder separar la cantidad de masa, ¿ok? Entonces, es lo mismo, una para caudal 100%, recuerden, esto es para caudal 100%, un máximo o caudal 100%, y también vamos a tener, fíjense bien, para la parte del caudal 50, pues al final de cuentas, su respectiva fórmula, o caudal de corte, Q' o Q corte, ¿vale? Cualquiera de las tres se lo pueden encontrar, que es exactamente lo mismo. Entonces, ya me lo acabamos ahora sí las fórmulas, chicas, chicos. Perdón, esta era la 12 del área equivalente. Déjenme la cambio aquí, es que le puse 11, pero es la 12, la de las áreas equivalentes. Falta todavía otra de aquí. Déjenme ver cuál es la otra que nos falta. La 13. La 13 es el diámetro de corte. Diámetro de corte, ¿ok? Que básicamente me va a ayudar, es un parámetro que me va a ayudar para conocer el tiempo de separación del caudal, del caudal 50, ¿ok? Fíjense bien, quiero que me entiendan esto un poquito mejor. El diámetro de corte va a ser un parámetro, ¿ok? Fíjense bien, yo lo voy a anotar aquí, DSP, ¿ok? Así como lo vamos a poner, diámetro de corte, DSP va a ser igual a mi radio 1 más radio 2, radio de alimentación, perdón, entre 2, ¿ok? Esta va a ser mi fórmula de mi diámetro de corte, ¿ok? En metros. Les digo, este parámetro me va a ayudar a poder encontrar mi tiempo de separación para las partículas del caudal 50, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Me voy a regresar tantito a mi Jamboard, ¿ok? A la página anterior. El tiempo de separación que aquí tengo, este tiempo de separación que les puse aquí, es para el caudal 100%, o sea, para el máximo. Entonces, este de aquí es para caudal 100%. ¿Ok? Entonces, esto aplica solamente para las partículas de caudal 100%, es decir, las más pequeñitas.
¿Ok? Ahora fíjense bien, vamos a ocupar el mismo parámetro de no hay separación, si hay separación, y si hay separación, siempre y cuando mis tiempos de separación y de residencia sean iguales o sean distintos, pero para un tiempo, fíjense bien, aquí se los voy a describir, 14 para un tiempo de separación, pero en caudal 50%. ¿Ok? Tiempo de separación, pero para caudal 50%. ¿Ok? Q', caudal de corte o caudal 50. Cualquiera de las tres es exactamente la misma. ¿Ok? Y el tiempo de separación, vamos a ponerle aquí 50%, va a estar dado por la siguiente fórmula. 18 veces viscosidad entre diferencia de densidades de partícula menos fluido entre el diámetro de corte al cuadrado por el logaritmo natural de radio de R0, perdón, entre R0 al cuadrado más R1, que es la alimentación ahora sí al cuadrado, entre 2, todo esto elevado a la 1/2, ¿ok? Les digo, están medio raras estas fórmulas, sí, efectivamente, pero pues ya nada más en función de esto, y ahora sí ya podemos decir que tenemos nuestro proceso de centrifugación completo. Ya esta es la última fórmula que yo tendría que ocupar para poder, les digo una vez más, determinar si mi centrifugación se está llevando bien a cabo o no. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar un poquito lo que les decía. Si mi tiempo de residencia, recuerden, tiempo de residencia es igual al tiempo de operación, es el tiempo en el que van a estar todas las partículas ahí, es el mismo para todo el proceso. Si mi tiempo de residencia es menor que el tiempo, en este caso de separación para las partículas de caudal 50, si el tiempo de separación es mayor que el tiempo de residencia, no va a haber separación, acuérdense, no hay separación. Y casos contrarios sí va a haber separación, ¿ok? Fíjense bien, si mi tiempo de separación en el caudal 50% para partículas de tamaño medio es igual al tiempo de residencia, aquí sí hay separación, sí hay. Es lo mismo que les había puesto anterior, pero ahora en términos de 50%. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si mi tiempo de residencia es mayor al tiempo de separación en caudal 50. Aquí también vamos a tener la separación. ¿Por qué? Porque es más tiempo el que me están dando que el que necesito. Entonces, sí va a haber separación. ¿Sale y vale, chicas? Entonces, con esto, chicos, acabaríamos lo que viene siendo la parte de centrifugación. Hay unas fórmulas todavía más, pero al final de cuentas, miren, se las voy a poner aquí nada más para que las tengan. Realmente ni yo las ocupé en el curso de bioseparaciones, pero no está de más, les digo, ponérselas por cualquier cosa. Este es, por ejemplo, factor sigma. El factor sigma, más que nada, pues me va a ayudar nada más a modificar mi centrífuga con acuerdo al proceso. El factor sigma, hagan de cuenta que es algo que me va a indicar qué tipo de área necesito, en este caso equivalente, para poder calcular, de acuerdo a las condiciones de mi proceso, mi centrífuga que voy a comprar. Entonces, por ejemplo, nada más me va a ayudar a configurar, pues bien, e identificar cómo va a estar este asunto de las, vamos a llamarle centrífugas, ¿ok? Entonces, va a estar dado por el caudal de corte 1, por el área equivalente en 50% de la 1, por N, ¿vale? Esta N me va a indicar eficiencia. Entonces, parámetros para yo elegir mi centrífuga, siempre y cuando tenga una eficiencia muy alta, ¿ok? Y va a ser igual a exactamente lo mismo, pero de la centrífuga 2. Entonces, pues les digo este concepto más que nada para que lo tengan ahí cualquier cosa, pero realmente no se suele ocupar mucho. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, chicos, en general de todo. Es mucho, ¿no? Sí, es bastante. Yo tenía duda en el de área equivalente, 50%. Hasta abajo, Ajá. es que ya no alcanzó como la pantalla para escribirse, A ver, pero déjame. ajá, es A ver, déjame la pongo aquí. Ajá, déjame la pongo aquí, no te preocupes.
por Déjame la favor. transcribo, ¿ok? Área equivalente en 50% va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por pi por la longitud de la centrífuga por R0 menos R1 entre la gravedad por el logaritmo natural de 2 veces R0 entre la suma de R0 más R1. Pero les digo, este formulario ya está así como tal acomodado. Aquí está, mira, ve la formulita ya escrita. Muchas gracias. ¿Tienen tiempo, chicas, de hacer si quieren, miren, yo la propuesta que les tengo es la siguiente. No sé si vieron en el ejercicio de ayer, en este ejercicio de ayer, fíjense bien, este ejercicio de ayer, que pasaban, que no sedimentaban estas partículas, partícula 1 y partícula 2. ¿Ok? Entonces, en base a este ejercicio, nosotros podemos, les digo, pasar otro proceso ya nada más con los datos de la centrífuga y poder, les digo, empezar a hacer cálculos. No sé si tengan tiempo ahorita o quieren que lo veamos ya el lunes con más calmita, como ustedes me digan. Yo sí preferiría el lunes, pero si deciden hacerlo hoy, pues veo la grabación, no importa. Como ustedes me digan, chicos. Les digo, si quieren lo vemos el lunes con calmita, si quieren lo vemos ahorita, como ustedes me digan. Si tienen tiempo ahorita, si no, no se preocupen. Pues si quieres ir el lunes, ya con calma. ¿El lunes? Sí, el lunes con calma. Entonces, miren, básicamente de esto se trata el proceso. Nada más les digo, es cuestión de que ustedes con calmita en sus casas o con sus apuntes, pues vayan viendo y pasando todo esto así, así con calmita. Les digo, ya van a darse cuenta, les digo una vez transcribiéndolo, que todo va cobrando un poquito más de sentido. Y pues al final de cuentas les digo, el objetivo de este proceso de bioseparación es separar todo lo que no se separó dentro de sedimentación. O sea, por ejemplo, por lo regular, sedimentación sigue centrifugación. Entonces ya vemos ejercicios, como les decía la clase de lunes, la vemos, no se preocupen. Por ejemplo, fíjense bien, en el proceso de sedimentación vimos que no sedimentaba la partícula 1 ni la partícula 4. Entonces, por ejemplo, esas partículas pueden pasar ahora al proceso de centrifugación, ver si sedimentan con los datos de la centrífuga que les voy a poner. Ya les digo, les redactaré bien el ejercicio para que no quede vacío todo y les digo ver si hay separación o no hay separación. Y en base les digo, por ejemplo, aquí tengo dos tipos de partículas. Sacar caudal 50 para las más pequeñas. ¿Cuál es la más pequeña? Fíjense bien, pues ya nada más me voy a mi tablita, ¿no? La partícula 1, la partícula 4. Entonces la partícula 4 es la más pequeña, entonces me voy a agarrar de la partícula más pequeña para sacar mi caudal 50, la partícula mediana o la más grandecita de las que yo tenga para el caudal 50, el caudal de corte, y en base a eso, miren, saco todo, es puro formulazo, puro formulazo nada más, realmente. Y ya al final de cuentas entender pues cómo se lleva a cabo el proceso, pero entonces pues sería todo por hoy, chicas. Déjenme detener la grabación y si tienen alguna duda, pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Ah, no es cierto, nos vemos el lunes, pero si tienen alguna duda, pregunta, me la hacen saber, por favor, para de una vez si quieren explicar.